Hola, buenos días. Es un placer estar con todos ustedes hoy en este evento anual de Cinex. En este evento de Connect, hoy vamos a hablar un poco sobre, bueno, obviamente el impacto que la pandemia ha causado en la industria y en Latinoamérica, pero más que nada oportunidades para todos ustedes que estamos viendo ahora y en el 2021. Entonces, creo que la situación precaria que estamos viviendo ahora en la región no es un secreto para nadie. La situación es seria en todas las Américas, con la excepción de Canadá. La verdad, América hacia el sur, casi todos los países están en la situación parecida, que estamos mal. Entonces creo que no podemos esconder eso, pero también estamos viendo que la pandemia, la verdad, está acelerando una transformación digital que hemos visto, que hemos hablado muchos años de esa transformación digital, y a pesar de que es una pandemia, es algo bien serio, la verdad ha impulsado ese cambio de una manera positiva, y creo que para muchos de ustedes implica oportunidades como negocio, ya que estamos en la parte de tecnología. Entonces, si hablamos de qué estamos pensando para el año que viene y escuchamos mucho del el nuevo normal, el next normal, lo que sea, como quieres llamarlo, todavía estamos esperando que el año que viene un 30% de la fuerza laboral todavía estará trabajando desde casa a nivel global. También estamos viendo que las compañías, hemos visto que en Latinoamérica hasta ahora, muchas compañías no tenían planes formales de trabajar desde casa, work from home. A veces dependía mucho de su propio gerente, ¿no? A veces los recursos humanos no estaban involucrados, y en algunos casos hasta el departamento de IT no estaba involucrado. Si tu jefe te permitía trabajar desde casa, a veces trabajaba desde casa. Entonces estamos viendo que ese proceso ya por las cuarentenas que estamos viviendo, ahora es algo mucho más formal, y este tiene implicaciones muy importantes, no solamente para tecnología, pero también, como mencioné, de recursos humanos. Necesitamos políticas explícitas sobre esas políticas, y también sí tienen impacto sobre la parte de tecnología, más que nada por temas de seguridad, activos de las empresas, etcétera. Si pensamos hace 10 años, estuvimos hablando mucho sobre el consumerization of technology, ¿no? Esa consumeración de tecnología, donde tuvimos una mezcla entre soluciones de consumer que entraba al mercado de enterprise. Buenos ejemplos en esa época era Skype, que quizás la gente usaba Skype en su vida personal o en su computadora de familia, y muchas compañías vieron, ¿sabes qué? Este Skype sirve bien, sirve mucho también para usar para uso profesional. Entonces vimos que compañías lo usaban. También vimos que el concepto de BYOD, Bring Your Own Device, donde las compañías empezaron a dejar que la gente trae sus propios laptops, o quizás en algunos casos tenía Choose Your Own Device, donde puedes elegir de una lista de productos cual quieres. O también WhatsApp. Supongo que la gran mayoría de ustedes usan WhatsApp hoy en día en trabajo, hablando con quizás clientes, prospectos, compañeros de trabajo. Pero si pensamos hace, ni voy a decir 10 años, si pensamos solamente hace 5 años, es muy probable que el WhatsApp era algo más solamente para hablar con sus amigos o parientes quizás. Entonces, hace años vimos esa consumación de tecnología, y yo diría que hoy en día estamos quizás viendo el opuesto,
por la pandemia y este crecimiento de work from home, de trabajar desde casa. Y esto lo estoy llamando corporativización. No sé si es una palabra de verdad en español, pero bueno, soy gringo, puedo inventar mis propias palabras de español. Um, del consumidor. O sea, ya tenemos cosas del ambiente o del ámbito corporativo que están entrando ya a las casas por el tema del work from home, home office, hasta ahora tenemos el tema de schools, ¿no? Todas las escuelas y las clases virtuales. Entonces, ya tenemos reglas sobre VPNs, sobre conectando virtualmente, que antes las casas no tenían que preocuparse tanto, o las familias no tenían que preocuparse tanto de eso, pero tenemos empresas ahora que tienen, en algunos casos, todos sus empleados trabajando desde casa, y obviamente tiene un impacto muy grande en cómo la infraestructura de la casa, si hablamos desde la perspectiva de tecnología, está armado. Entonces podemos decir que es una clase de corporativización del hogar o del consumidor. Y como mencioné al principio, no creemos que este fenómeno de teletrabajo es algo que ya en un mes o 2 meses ya va a desaparecer, ya que las compañías en Latinoamérica han visto que los empleados sí pueden trabajar y pueden ser eficientes y productivos desde las casas. Creemos que sí va a continuar. No quiere decir que nunca vamos a volver a las oficinas, pero creemos que sí vamos a ver esquemas mucho más flexibles de personas trabajando quizás algunos días en la casa, algunos días en la oficina. Y ya podemos ver, bueno, ya hay compañías que han dicho a nivel global que sus empleados nunca tienen que volver a las oficinas. Creemos que seguramente van a existir empresas así, pero creemos que la mayoría de las compañías sí van a tener como un esquema híbrido, podemos decir. Y este esquema híbrida va a tener impactos tecnológicos también. Entonces, durante todo este año hemos hecho muchos estudios de demanda, muchas encuestas para ver qué está pasando, cómo las necesidades de empresas, de IT decision makers, ha cambiado. Y aquí pueden ver una que hicimos en mayo, donde preguntamos qué ha cambiado, cuáles sus enfoques, etcétera, por COVID-19, por la pandemia, etcétera. Y podemos ver que si vemos algunas de las prioridades, están diciendo que quieren emplear un modelo de trabajo dinámico y reconfigurable. Creo que esta palabra reconfigurable es muy interesante porque toca un tema que hemos hablado mucho en los últimos años, que es el de flexibilidad y cómo la tecnología hoy en día te deja hacer cosas más flexibles y cómo ustedes como canales tienen que vender esas soluciones que da esa flexibilidad a sus clientes. También pueden ver, en número 2, menciona sin problemas de su ubicación, situación o contexto. Ya sabemos que las compañías tienen empleados y necesitan que pueden conectar donde sean, cuando quieran o cuando pueden conectar y de cualquier aparato o dispositivo que tienen. Y este mete un nivel de complejidad quizás que no tuvimos antes, pero también por la productividad podemos decir que quizás va a ser aún mejor que antes. Y hablamos mucho sobre COVID-19 y la pandemia, pero la verdad, para ser honesto, aquí en Latinoamérica no tenemos que esperar una pandemia global de salud para estar preparado pensando en cosas así, de planes de contingencia, de resiliencia. La verdad, aquí pueden ver una estadística que encontré que dice que Latinoamérica y el Caribe es número 2 en el mundo, la región número 2 en el mundo, propensa a
desastres naturales. Y esto ni hablar de la parte política o socioeconómica, que a veces hacen aún más daño que algunos de los desastres naturales. Entonces, esa preparación y pensando en solución, en resiliencia de negocio y planes de contingencia y continuidad, siempre son críticos y importantes en nuestra región. Creo que, supongo que muchos de ustedes sí recibieron este chiste que me llegó por WhatsApp hace unos meses. Y aunque parece chiste, la verdad no es tan chiste. Estamos viendo que claramente, y muchas de las compañías ya están confirmando, que esta pandemia ha acelerado esa migración o transformación digital de una manera importante, mucho más rápido de lo que pensamos. Y creo que si pensamos de continuidad y resiliencia, a veces muchas compañías o personas ponen los dos conceptos juntos. Y creo que es importante que no olvidamos que son dos temas distintos. La continuidad y resiliencia no son iguales. Y para darles un ejemplo, voy a usar algo muy fácil, simple. Supongo que la mayoría de ustedes se acuerdan del cuento de los tres chanchitos, ¿no? Y si pensamos de los primeros dos que vivían en la casa de paja y la casa de madera, ellos sí tenían planes de continuidad. Su plan de continuidad era ir a la casa de su hermano y después al otro hermano. Pero no tenía planes de resiliencia. El único que tenía los dos, resiliencia y continuidad, era el que tenía la casa de ladrillos. Entonces, creo que es importante recordar que no son iguales continuidad y resiliencia. Y cuando están pensando en los planes y cuando ustedes están hablando con sus clientes y están trabajando juntos en esos planes, es importante mencionar eso, que no son las mismas cosas, ya que hay soluciones que toca continuidad y hay otras resoluciones o otras soluciones que toca resiliencia. Y para ser honesto, antes de marzo de este año nunca había escuchado este concepto de aplanar la curva, como se dice en español, o flatten the curve, como dicen en inglés. Obviamente, este estaba sobre el número de casos de gente enfermo o que ha fallecido, ¿no? Y dicen que los gobiernos tienen que aplanar esa curva también sobre la transmisión de la enfermedad. Pero quiero hablar de otra curva que quizás podemos hablar de aplanar. Y en IDC hemos creado este modelo que tiene 5 etapas y usa una combinación de la situación económica que está viviendo la región o país o el negocio y también el foco en ese negocio en esa parte. Y pueden ver, empieza con la parte, más a la izquierda del crisis, donde el foco de negocio es solamente sobrevivir, más que nada, ¿no? Después tenemos la deceleración económica, mientras las compañías están viendo, bueno, cómo podemos optimizar nuestros costos. Después está la recesión, donde sí estamos tocando ese tema de la resiliencia. La cuarta sería cuando ya empieza a haber esa recuperación económica. Y esta es la parte muy interesante y estratégica, donde las compañías ya están empezando a ver inversiones tácticas. Y finalmente el nuevo el normal nuevo, que es cuando las compañías ya están llegando al, podemos decir, el futuro del negocio, el future enterprise. Y si vemos cómo hemos migrado o pasado este año en esas 5 etapas, aquí pueden ver que hicimos un estudio en junio
donde preguntamos a las compañías dónde estaban en esas etapas. Y pueden ver que más de 6 de cada 10 empresas, esas eran compañías que tenían más de 500 empleados. Pueden ver que 6 de cada 10 estaban en las primeras 2 etapas, o la parte que estaban preocupados por la continuidad del negocio o optimización de costos, ¿no? De hecho, casi la mitad ya estaba en la primera etapa. Y es interesante porque preguntamos, ¿dónde ustedes creen que van a estar en septiembre? Por ejemplo, preguntamos, y la mayoría ya pensaron que iban a estar ya en las últimas etapas, como que la pandemia va a pasar y ya van a estar más desarrollados o más lejos en esa curva. Pero cuando ya preguntamos en septiembre para ver dónde están, pueden ver que más de la mitad todavía están en esos, entre el primero, dos y tercer etapa, ¿no? Entonces, no hemos progresado tan rápido como pensamos. Creo que, mucho de eso es por la enfermedad en sí, que no salió o no ha salido del mercado tan rápido como la gente pensaba, obviamente. Y también creo que las compañías están viendo que no es tan fácil pasar una etapa al otro. No es algo que lo haces por 2 semanas y ya estás en la próxima etapa. Es un proceso. Y creo que muchos de ustedes tienen que trabajar muy cercano con sus clientes para ver en cuál parte de esta curva están sus clientes para ayudarles en esta curva. Porque las necesidades tecnológicas en la segunda fase no está igual que las de la cuarta fase. También en otra pregunta preguntamos sobre cómo cree que la estrategia de TI a largo plazo ha estado impactado por COVID. Y pueden ver, no es una sorpresa muy grande, pero ellos dicen que van a tener mucho más mobile devices y también las aplicaciones para apoyar ese trabajo remoto. Van a tener planes de contingencia y también enfocar en risk aversion, y también el tema de IT, de security. Y están viendo que muchas compañías estaban viendo que quizás no estaba contemplado la seguridad o las necesidades de seguridad cuando tienen ya todos conectando desde ámbitos remotos, comparado a lo que cuando todos estaban en una oficina, que es obviamente mucho más protegido y mucho más fácil para controlar. También, si vemos los cambios que esperan como parte de la nueva normalidad, como mencionamos, trabajo desde casa, que necesitan una cadena de suministros más diversificada. Creo que muchos de ustedes vieron eso como que cosas básicos, hasta papel higiénico en algunos países, faltaba, que la verdad nadie entiende por qué faltaba, por qué la gente cobraba tanto papel higiénico, pero es un buen ejemplo de que cuando hay esos golpes o choques al mercado, a veces hay reacciones que no esperas. Entonces ya tiene que tener planes y muchas opciones abiertos a todos ustedes si estamos pensando en planes de mitigación de riesgos, ¿no? También cuando vemos la demanda de soluciones de tecnología, estamos viendo que este COVID ha ayudado muchas compañías de varias industrias. Obviamente hay algunos que sí están golpeados, por ejemplo, la de impresoras ha sido muy duro porque si la gente no va dentro de si no están entrando a las oficinas, no imprimen como estaban imprimiendo antes. Pero hay muchas industrias, soluciones y tecnologías que sí está ayudado, podemos decir un poco, entre paréntesis, por esta pandemia. Pueden ver si vemos si las
compañías están esperando aumentar su gasto en varias tecnologías, espacios de trabajos virtuales, videoconferencia, acceso remoto seguro, seguridad de datos. Pueden ver, más de la mitad de las compañías decían que van a estar gastando más en esas soluciones. Y pueden ver en la lista aquí hay muchos. La verdad, no hay tantos que dicen que van a estar gastando menos. Entonces, esto sí ha sido algo positivo para muchas compañías de la industria. Y si hablamos de ese concepto de movilidad, ya que tenemos los empleados más móviles y están conectando desde lugares distintos, creo que es importante pensar un poco sobre antes cómo enfocamos más en movilidad. El concepto de movilidad estaba mucho más relacionado con la persona, o sea, cómo podemos movilizar los procesos o los aparatos o la conectividad de un empleado. Pero está bien pensar así, pero creo que en nuestra región tenemos que pensar también en cómo podemos movilizar el proceso. Yo diría que para movilizar la persona no es tan difícil. Um, para movilizar el proceso es un poco más complicado y creo que para muchos de ustedes que son canales de esta área, son oportunidades muy grandes para ustedes, porque si estamos hablando de movilizar procesos, ya estamos no solamente hablando de cajas o protocolos, estamos hablando de procesos que involucra sistemas de ERP, um, tiene más un tema de integración de software junto con hardware, um, que creo que para muchos de ustedes va a estar una oportunidad grande. También, antes si estamos hablando de movilidad, la persona, la verdad era, solo tenías que hablar con quizás el comprador de tecnología para venderles algo. Si estamos hablando de movilizar el proceso, implica otro speech. Tienen que tener otro lenguaje para vender esas soluciones. Tienen que hablar quizás con líneas de negocio, quizás con la parte de finanzas, estrategia, recursos humanos, seguridad. Entonces, creo que es una charla más estratégico, pero al final del día pueden mostrar un impacto en el negocio mucho más fácil que solamente cuando estuvieron hablando con el tema de movilizar la persona, que era más o menos con el IT manager. Entonces creo que es más fácil vender el concepto porque pueden mostrar el impacto que tiene el negocio. También otra pregunta que hicimos en mayo sobre, ya que están trabajando remoto desde casa, ¿cuál sería el enfoque de gasto de tecnología? Pueden ver, bueno, obviamente Productivity Suites de software, pero la parte de Secure Access a Enterprise Application, esas acceso a aplicaciones seguros es súper importante, hoy en día mucho más importante que antes. También la parte de compartiendo contenido y colaboración, el gerenciamiento de todos esos dispositivos y también usando herramientas que ya existen para hacer más colaboración y videoconferencias. Creo que muchos de ustedes que están en eventos así como la de Cinex, hoy en día de Cinex Westcom Comstar, ustedes ya estaban en esa ruta, ya estaban empezando a tener esas conversaciones con sus clientes. Creo que este año ya es una oportunidad, la verdad, acelerar y poner más gas en esta charla. Yo sé que los últimos años en sus eventos hemos empezado a hablar un poco sobre cloud. Todos quieren hablar de la nube, ver cómo se compara la nube en Latinoamérica a otras regiones. Hoy vamos a hablar solo de Latinoamérica. Es interesante ver, tenemos que pensar que la nube no es algo monolítico y hay varias divisiones del mercado de la nube, ¿no? Podemos ver que hay soluciones
de tecnología que está on-site del cliente o sus clientes típicos, podemos decir de empresas. Pueden ver que tienen private cloud, sería 9% de todo ese gasto está en private cloud on-site. También tenemos, bueno, los contratos tradicionales de outsourcing. Si vemos de public cloud, pueden ver que hace un año, un 11% de todo ese gasto estaba en public cloud, pero el private cloud estaba aún más grande, un 14%. Y estamos hablando de cloud que ya está con el proveedor de los servicios, no en los sitios de los clientes. Pero este es un mercado que está cambiando muy rápidamente, y si vemos qué esperamos para el año que viene, no estamos hablando, no es una proyección de 10 años ni de 5 años, estamos hablando de una proyección, la verdad, de 1 año, 2 años. Pueden ver que esta parte de public cloud y private cloud sí está creciendo mucho por la parte de los proveedores. Entonces es muy importante que todos ustedes, si no tienen, si ya no tienen relaciones o conversaciones con los proveedores de soluciones de cloud o cloud services, es muy importante porque pueden ver que esta es una de las tendencias que está creciendo rápidamente, y si pensamos 10 años adelante va a ser aún más crítico. También, si hablamos de, bueno, como mencioné, el cloud no es algo monolítico. Estamos viendo que hay multicloud en Latinoamérica también. Pueden ver que 8 de 10 compañías en la región tienen más de 2 proveedores de infrastructure as a service. También tienen 2 proveedores o más de platform as a service. Y pueden ver que un 74% de las compañías usan más de 11 proveedores de software as a service. Entonces, esta complejidad del mercado también es algo positivo para todos ustedes que viven de integración y vendiendo soluciones más sofisticadas y más de como si fueran consultores. También, bueno, yo he participado en muchos de los eventos de Westcon en los últimos años, y el año pasado en México me sorprendió que casi todas las compañías querían hablar bueno, no me sorprendió tanto, pero fue muy interesante que todos querían hablar de SD-WAN y el crecimiento de SD-WAN y los productos que muchos de ustedes estaban ofreciendo. Creo que lo que está pasando hoy en día por COVID y la pandemia y las cuarentenas, de verdad, reenfatiza algunos de los beneficios de tener soluciones de SD-WAN. Pueden ver, emplear un modelo de trabajo dinámico, reconfigurable, conectar organizaciones sin problemas, no importa ubicación, situación. Y esos dos temas son súper relevantes hoy en día. Entonces, creo que si ustedes ya estaban empezando a tener esas charlas con sus clientes, es importante retomar esas charlas con ellos, porque hoy en día las compañías están buscando esos sistemas dinámicos que pueden reconfigurarse, y también ese tema de conectando varias personas de lugares remotos, y tener la calidad que esperan de las conexiones. También, si vemos qué está pasando en Latinoamérica para SD-WAN, pueden ver que también está creciendo muy rápidamente. Dentro de pocos años, un 20% de los gastos va a estar en SD-WAN versus infraestructura tradicional. O hasta si vemos servicios gerenciales como managed services, servicios gerenciados tradicionales, ya un 20% casi va a estar con SD-WAN. Entonces, sí estamos viendo esto creciendo muy rápidamente. Y si vemos las ventajas, no quiero decir ventajas o desventajas, pero podemos ver que un 14% de las compañías de la región ya han adoptado SD-WAN, y un 19% lo tiene planeado en los próximos
12 meses y otro 18% dentro de los próximos 2 años. Y si vemos los dos factores por qué la gente quiere invertir en SD-WAN, vemos menor costo de transporte y reducir la complejidad y también la flexibilidad. Creo que esa flexibilidad hoy en día es una ventaja muy fuerte. Y cuando preguntamos a esas mismas compañías sus barreras, por qué no están invirtiendo en SD-WAN, dicen que el precio es demasiado caro o que la personal que tienen no está capacitado. Creo que eso es una súper oportunidad para todos ustedes en el canal, porque puede ser que ellos no tienen la gente capacitado para trabajar mejor con estas soluciones de SD-WAN y ustedes como consultores pueden ofrecer eso como servicio agregado. También el tema del precio, si ellos piensan que el precio es algo limitante, puede ser que quizás tenemos que cambiar nuestro speech, que quizás no estamos vendiendo las ventajas con un ROI específico o no estamos, el mensaje que estamos usando no está bien claro, porque la verdad, el tema del costo no debe ser un inhibidor tan importante si lo estamos vendiendo bien. Y cuando vemos cuál de los proveedores las compañías creen que son más capaces de ayudar con su implementación de estrategias de SD-WAN, pueden ver que varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa. Pueden ver que las empresas más grandes están mucho más acostumbradas a depender de los carriers en sí, los telcos, ¿no? Pero podemos ver que en pequeñas y medianas empresas, podemos ir hasta 1000 empleados, están mucho más dispuestos a buscar empresas como ustedes para ayudar en esas soluciones, proveedores de equipos de red, integradores de sistemas y redes, pueden ver también, aún más con los que tienen menos de 500 empleados. Entonces creo que mucho de eso es más educación. Sabemos que SD-WAN es una tecnología relativamente nueva. Entonces creo que el desafío más grande aquí con SD-WAN más es comunicación y educación del mercado. Y para entrar a la última sección de la presentación, quería hablar, y es más una continuación de algunos de los mensajes que hablamos el año pasado, ¿no? Y es cómo vender sus soluciones mejor. Y uno de eso es tener esa especialización que ustedes pueden ofrecer en sus países, en soluciones específicas y usando casos de uso dentro de un vertical o una industria específico dentro de sus países y replicarlo, ¿no? Y ya que cuando ya tienen un ejemplo de una solución que ustedes tienen quizás dentro de la industria, no sé, de agricultura en su país, pueden usar eso para otras compañías de esa misma industria, quizás dentro de su país, o si algunos de ustedes trabajan en multipaís, pueden usarlo en otros países del mundo, o la región, mejor dicho. Pero es importante que ustedes usan ese caso de uso básico y expandirlo y mostrar cuál es el valor que ustedes pueden poner encima de ese caso de uso básico. Creo que ha cambiado un poco lo que esperan los fabricantes, los proveedores de las soluciones y los partners, que son ustedes, ¿no? Ustedes ya pueden decir que reciben la tecnología para construir, pero ustedes ya tienen que construir las soluciones, ¿no? Ustedes ya reciben los productos modulares y ya pueden ir montando uno con el otro para crear esas soluciones más sofisticadas y que ya tienen IP, ¿no? Que tienen intelectual, no sé cómo se dice en español, pero propiedad intelectual, IP, que pueden ponerlo encima de esas soluciones
que te convierte en alguien súper esencial para esas soluciones. También estuvimos hablando el año pasado de que solo revender producto no es el futuro. Si ustedes solamente quieren revender cajas, puedo decir que es muy probable que en 10 años, que si todavía me invitan a este evento, no van a estar, porque los márgenes de solo revender sus productos, cajas, siempre va a estar achicando. Tienen que buscar soluciones más sofisticadas que pueden integrar junto con esas cajas o junto con el hardware. Y creo que este es uno de los mensajes claves que quiero dejar con ustedes, que el futuro no es vender cajas, es vender soluciones. Y creo que muchos de ustedes ya están en ese camino de ver cómo podemos crear soluciones ya para vender. Bueno, y para concluir, pensando en el año que viene, unas preguntas para ustedes, unas recomendaciones. Uno sería, ¿cómo ustedes pueden mostrar y crear esos casos de éxito para mostrar a su mercado? A veces necesitan un proceso un poco más ordenado. No quiere decir, mira, llama a esa persona que ya lo hicimos. No, es mejor si tienen algo más formal, alguien le puede entregar, quizás por social media, quizás por un PDF, quizás por video, lo que sea, a un cliente potencial para mostrarles eso y no tenerlo tan informal. Estamos viendo que la seguridad en el Edge está cada día más importante. Ahora que estamos con tanto home office o esos trabajos que va a ser híbridos, ya es súper relevante y creo que tiene oportunidades muy importantes para todos ustedes. Ustedes tienen que buscar maneras de integrar las soluciones que Synnex Westcon Comstock puede vender a ustedes dentro de soluciones más sofisticadas. Como mencioné, supongo que todos los distribuidores principales no quieren que solamente están vendiendo, haciendo una reventa. Quieren que ustedes arman paquetes, soluciones interesantes que va a dejar mucho más margen para ustedes también. La verdad es un win-win. Todos ganan con eso. El tema de SD-WAN está cada día más importante. Esa flexibilidad y escalabilidad hoy en día es súper crítico. Es un mensaje súper bien recibido por los cambios que estamos viviendo. Y también pensando en cómo pueden continuar con este proceso. Sabemos que no es algo del día a día a noche, pero de cambiar todas sus soluciones como algo que pueden ofrecer como servicio. Y hace unos años en su evento empezamos a hablar de esto, el tema de los revenues y que largo del tiempo ya pueden generar ingresos por mes mucho más grandes de lo que están generando hoy en día, dependiendo solamente por una venta una vez de una caja, ¿no? Y tener un servicio mucho más customizado y escalable para sus clientes, que las soluciones as a service, la verdad, ayudan mucho en eso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de estar con ustedes este año. Espero que el año que viene nos vemos cara a cara personalmente en un lugar interesante. Pero sin eso, muchas gracias y que tengan buena tarde.